Una vez más, buenas tardes, familia. Buenas. Semana pasada empezamos nuestro estudio de Lucas capítulo 10. Amén, muy bien. Y vimos MCA a lo largo del camino. ¿Qué significa eso? Jesús estaba predicando para que multiplicaranse a lo largo del camino. Amén. Jesús estaba enviando 72, no solamente 12 apóstoles que él tenía elegido, pero tenía otros 72 que había enviado para predicar el reino de Dios. Para las personas que estaban cerradas, el reino de Dios está cerca. Para las personas que están abiertas, el reino de Dios está cerca. Vimos también que el mensaje de cambio, el mensaje de arrepentimiento, es un mensaje que es desconfortable. Es un mensaje que es cuando ponemos una ropa con una tela desconfortable. Y que debe ser así. Si yo te llamo a cambiar tu orgullo, si la palabra de Dios me llama a cambiar mis pensamientos impuros, eso no es... eso es desconfortable, pero tenemos que apreciar eso porque eso nos salva cuando cambiamos para Dios. Amén. Y vimos también que tenemos que alegrarnos a lo largo del camino. Los discípulos regresan a Jesús contando un montón de cosas que estaban pasando, muchos milagros pasando, y Jesús los discipula. Jesús dice, ok, muy bien, pero no alégrense porque milagros están pasando, sino alégrense porque ustedes son salvos, porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Y vimos que todo eso, Jesús estaba resolutamente yendo a Jerusalén. Jesús está camino a Jerusalén y vamos a terminar capítulo 10. Jesús continúa a camino de Jerusalén. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos, hermano. Lucas capítulo 10, versículo 25. Para continuar nuestro estudio de Lucas 10, vimos MCA a lo largo del camino. ¿Cómo vamos a terminar Lucas 10? Vamos a ver P a lo largo del camino. 2 P's. P a lo largo del camino. Nuestro primer punto, practique la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice, en esto se presentó un experto de la ley. Y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Ya empieza mal. Si tú tienes la idea de acercarse a Jesús para poner a él a prueba, Lucas nos está guiando por una situación que no va a terminar bien probablemente. ¿No? Imagina poner a Jesús a prueba. Él era un experto de la ley. Por ejemplo, aquí tenemos algunas personas que estudian maestría, que estudian... Quizás tú eres experto en química, experto en no sé qué. Este hombre era un experto de la ley. ¿Qué se espera de un experto de la ley? Que conozca la ley. Y él conocía tanto la ley que se acerca a Jesús para poner a Jesús a prueba. Pero, por favor, chico, no haga eso. Pero, infelizmente va a hacer. Versículo 25. Él pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta, hermanos, está muchas veces a lo largo de la Biblia. Es una buena pregunta. Pero esa pregunta muchas veces es hecha por personas que quieren acercarse a Dios como Dios. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero a veces es hecha por personas que, ok, dime Dios, solo quiero escuchar que ya estoy bien. Dime Dios, solo quiero escuchar que en realidad ya lo sabía y que ya estoy haciendo eso. Bueno, él pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para heredar la vida eterna. Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Este hombre se acerca a Jesús, él propone una pregunta, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús, ok, estoy dispuesto a contestar, pero primero, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué la ley dice? Tú eres maestro de la ley. ¿Qué la ley dice? Probablemente tú ya lo sabes. Y él, ok, perfecto, yo quería escuchar esa pregunta. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, todo su espíritu, con toda su mente. Y ama a tu próximo como a ti mismo. Imagino que Jesús muy bien ha escuchado mis prédicas, ¿no? Ha visto en YouTube las prédicas ahí. Tú conoces entonces. Haz eso.
pon en práctica y vivirás. Vamos a ver la reacción de versículo 29. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Cuando tú tratas de justificarse, cuando alguien trata de justificarse, nunca es una buena idea también. Él se incomodó con la propia respuesta que él dio, porque sabía que probablemente no estaba diciendo. Y Jesús dice, ok, pone en práctica. Y él, ok, ¿y ahora? ¿Qué voy a contestar? Y Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Absolutamente, como maestro de la ley, él sabía quién era su prójimo. Cuando tú tratas de justificar algo que tú ya deberías saber. Cuando yo era niño, yo tenía un hermano mayor, una hermana menor. Mi madre salía, chicos, yo quiero la casa totalmente organizada cuando yo regrese. ¿Cómo la dejé? Y estudiaba en la mañana, mi madre llegaba a la tarde. Y cuando llegaba a la tarde, arreglábamos todo, excepto la cocina, que es más difícil, ¿no? No quiero lavar ollas, ¿no? Es muy... Y mi madre llegaba y ella directamente, ¿por qué la cocina no está arreglada? No sabía que tenía que arreglar la cocina también. Claro que sí, es una excusa para tratar de justificarse, algo que tú ya deberías saber. Bueno, en esa situación que este maestro de la ley está hablando con Jesús, Jesús contesta a él. A ver, con una parábola. ¿Estamos ahí? Versículo 30. Dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Imagina eso, casi muerto. He visto películas que la persona no está totalmente muerta, pero está prácticamente muerta. Está casi agonizando. Resulta que viajaba por el camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó al alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que compareció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Nuestro primer punto, pone en práctica la palabra de Dios. En esa situación que este chico estaba preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él contesta correctamente. Y Jesús da una parábola. ¿Para qué sirve la parábola? Para ilustrar, para explicar todo lo que Jesús quería comunicar. Amén. Pero a veces no tenemos totalmente la comprensión de la parábola por falta de conocimiento. Amén. Jesús estaba en el camino de Jerusalén. Jesús, para que tengamos una idea, geográficamente, me encanta estudiar esas cosas. Jerusalén está a casi 900 metros encima del nivel del mar. Jericó, este hombre estaba en Jericó, de Jerusalén a Jericó, está más o menos a 200 metros abajo del nivel del mar. Entonces, alguien que Jesús estaba yendo a Jerusalén para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, para morir por nosotros. Y este hombre estaba yendo en camino contrario. Estaba yendo el camino equivocado, saliendo de Jerusalén y yendo a Jericó. Amén. En el camino, ¿qué pasa con este? Este camino por los judíos era uno de los caminos más peligrosos de una persona pasar. Uno de los pases de esa región se llamaba Pase de la Muerte, de tantos ladrones y asesinos que pasaban ahí. Es como tú caminar a la fosa en la noche. Tú sabes que algo va a pasar. ¿Y qué pasa en esa situación? Tiene un hombre que estaba pasando por ahí y que fue totalmente asaltado, pero pegaron a él y casi mataron a él. Y pasaron 3 tipos de personas ahí. El primero, un sacerdote. Jesús está hablando con un maestro de la ley.
El sacerdote representa la liderazgo de los judíos. ¿Qué liderazgo de los judíos? También estaba pasando por este camino de Jerusalén a Jericó, al camino opuesto que debería estar haciendo para hacer la voluntad de Dios. También está en el camino equivocado. ¿Y qué pasa con este hombre? Él ve al chico y va al otro lado de la calle. Se pasa largo. El segundo hombre, un levita. ¿Qué significa un levita? Es como un asistente, un auxiliar del templo. Dos judíos en esa situación. ¿Qué levita hace? Ve la situación del chico, reconoce la situación del chico, pero pasa de largo también. ¿Y qué pasa con el tercero hombre ahí? Él ve el sufrimiento de él. Pero no solamente ve y tiene compasión y una buena intención, alguien debería ayudarle. No, él mismo va allá para ayudarle en la práctica. Él no solamente tiene la buena intención, alguien necesita hacer algo, ¿no? Chao. Él pone en práctica. Y ahí detalladamente, hermanos, en versículo 34, ¿qué habla que ese chico hizo? Él se acerca de él, no solamente pasa largo, se acerca de él. Número 2, él curó sus heridas, puso vino y aceite. ¿Para qué sirve vino? ¿Qué hay vino? Alcohol para desinfectar, desinfeccionar, no sé cómo se dice eso en español, desinfectar, para sacar las barreras. ¿Y aceite para qué? Para sacar el dolor. Él no solamente se acerca, él pone de su vino y de su aceite en las heridas de este hombre. Se las vendó. Este hombre estaba desnudo, probablemente con sus propias cosas, estaba poniendo las bandas en él para sanarle. Y no solamente eso, montó sobre su propia cabalgadura. ¿Qué involucra eso? Que él probablemente estaba caminando ahora. Estaba desconfortable ahora por ayudar a otra persona. Él estaba caminando. Quinta cosa, lo llevó al alojamiento y le cuidó y pasó la noche con él. ¿No fue qué? Ya, no, pasó la noche con él. Y sexta cosa, gastó plata con él. 2 monedas de plata con él, que valen muchas cosas. Y no solamente eso, dijo también, cuídemelo, pagaré por todo lo necesario. ¿Y qué significa esta parábola para nosotros? Satanás ataca a las personas que están caminando en el camino equivocado. Satanás va a atacar a las personas que no están viviendo como discípulos. ¿Y qué personas deberían ayudar ahí? Las personas que representaban por Dios, infelizmente no son esas personas que acaban ayudando. Pero un samaritano. Ser samaritano, para que podamos comprender eso, significaba que tú eras mucho mal visto por las personas que son parte del pueblo de Dios. Porque tú no eres judío, entonces samaritano. Ni gustaban de hablar la palabra samaritano. Este chico ni responde quién hizo la voluntad. El que se compadeció de él, ni habló samaritano. Era muy difícil para él. De tanto rencor y tanto rechazo que tenía hacia los samaritanos. ¿Y qué persona que ayuda a él? Un samaritano. Jesús representa el samaritano que no solamente sacó sus heridas, puso las cosas para sanar a este chico, pero habló y voy a pagar que sea necesario para que esté bien por cada uno de nosotros. Y eso, si queremos ser discípulos de Jesucristo, hermanos, y creo que si tú estás aquí, tú quieres ser discípulo de Jesucristo, tenemos que tener la misma tipo de estilo de vida de Jesucristo, como este samaritano, que se compadeció de otras personas y que amó a Dios y a otras personas verdaderamente. Muchas veces pasamos por la calle y vemos personas que no están caminando como Dios quiere, como nosotros estamos caminando, como Dios no quiere. Y en vez de tener compasión, tú te crees mejor. Como este sacerdote quizás. Como, qué cosa, ¿no? En vez de compartir la fe y ayudar a esa persona a salir del camino equivocado. Y tener compasión de ella. Yo soy tan agradecido, hermanos, con las personas que compartieron la fe conmigo. Muchísimo agradecido porque no solamente abrieron las escrituras conmigo y era como un compromiso que tenía, eso me vieron cuando estaban en estudios bíblicos. No, me invitaron para su casa, cocinaron para mí. Yo no tenía heridas ahí para sanar mis heridas, ¿no? Físicamente, pero estaban sanando mis heridas espiritualmente, con la palabra de Dios. Y me mostraron qué significaba caminar el camino correcto. Nosotros somos esta persona que estaba casi muerta.
Y Jesús, este buen samaritano que nos sacó, nos llevó para el alojamiento, que representa el reino de Dios. Donde somos sanados, donde somos cuidados. Ese tiene que ser tu corazón. Ese tiene que ser mi corazón. Pero Jesús, simplemente mediante esta parábola, está contando a este maestro de la ley que tú deberías hacer. Ponga en práctica las cosas que tú ya lo sabes. Si tú me preguntas, Danilo, ¿qué yo tengo que hacer para poder estar bien con Dios? Voy a contestar con una pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Me estoy buscando a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Tú estás poniendo en práctica? Esta es la respuesta de Jesús para este hombre. Sobre ser discípulo, negarse a sí mismo. No vivir en pornografía, masturbación, en todas esas cosas. Tú estás poniendo en práctica la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. ¿Está conmigo, hermanos? Versículo 21. ¿Estamos ahí? Mateo 7, 21. Esto que Jesús está hablando también. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no expulsamos demonios, no hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Eso es fuerte. La primera vez que vi esa escritura estaba como, ¿quién está hablando eso? Un demonio. No, Jesús está hablando eso. Las personas que hacen la voluntad de Dios, esas personas también con Dios. ¿Cómo sería adaptar eso para nuestra sociedad, quizás en San Pablo, acá en Lima? Su Señor, pero en tu nombre no hice muchos ayunos, no oré muchas veces, no calenté la silla de las iglesias, aunque estaba con sueño mientras estaba escuchando la palabra, no estaba haciendo cosas para ti. Y Dios va a hablar, nunca te conocí. Si tú no vives y pones en práctica la palabra de Dios, no vale nada. Vamos a Santiago capítulo 1. Eso resume muy bien que estamos hablando. Santiago capítulo 1, una escritura que conocemos muy bien, versículo 22. ¿Estamos ahí? Santiago 1, 22. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué es la palabra de Dios? Muy sencillamente, creo que tú no necesitas tener maestría o graduación. Yo nunca estudié español, pero comprender exactamente qué está escrito acá. Si tú solamente escuchas la palabra de Dios, eso qué chévere, ¿no? Fue marzo 8, fue bonito, cantaron bonito, ¿no? ¿Y qué recuerdas de la prédica? Eso fue bonito. Si tú no pones en práctica que estamos hablando de la palabra de Dios, tú te engañas a ti mismo. Eso es fuerte. Yo no quiero estar engañado. ¿Y cuál es el peligro de estar engañado? Tú no sabes que estás engañado. Eso es estar engañado. Cuando alguien te engaña, toma ventaja sobre ti y tú estás como ni si dando cuenta que eso está pasando. Cuando estamos en la iglesia, nos juntamos con los hermanos, eso no te hace espiritual. Poner en práctica la palabra de Dios, tener sus tiempos con Dios, vivir como Cristo manda, eso nos hace espirituales, hermanos. ¿Cuántas veces ya escuchamos acerca de eso? Pero eso que Jesús tenía que repetir. Y Jesús está hablando con maestros de la ley que debería saber eso. Y ahora estamos hablando con discípulos que también debemos saber de eso. Como discípulos, quiero que tú penses, ¿qué son las cosas que tengo que cambiar? Y no pensar que es el mínimo que tengo que hacer para estar bien con Dios. No, pero ¿qué es el máximo que yo puedo hacer? Porque Jesús ha hecho eso por mí. Porque quiero acercarme más a Dios. Si tú estás estudiando la Biblia, tú quieres, imagino sinceramente, si tú estás aquí, tú quieres estar bien con Dios. Esa es mi interpretación. Pero ¿por qué sigues terco
de no poner en práctica la palabra de Dios y seguir los desafíos que la palabra te presenta. Dos reacciones pueden ser creadas en tu corazón. O tú tienes un corazón de, eso es cierto, tengo que acercarme a Dios. O tú en tu mente ahorita te estás justificando. Estás explicando para ti mismo por qué todavía no estás haciendo eso. Si tú estás en una relación que no agrada a Dios, tú sabes que debes hacer. ¿Por qué sigues viniendo? Tú sabes que debes hacer. Si tú estás en pureza, tú sabes que debes hacer. Si tú no tienes sus tiempos con Dios, tú sabes que tienes que hacer. Hay dos reacciones posibles. O tú te humillas en la palabra de Dios, ¿sabes qué? No tiene nada que ver conmigo, es la palabra de Dios. Tú te humillas como, yo tengo que poner en práctica esas cosas. O tú te justificas y explica por qué no está haciendo eso. ¿Cuál es mi reto para ti? Pon en práctica la palabra de Dios. Imita al buen samaritano. Imita a Jesucristo, que ha hecho eso por ti y por mí también. Amén. Vamos a Lucas capítulo 10. Cuando comprendemos eso de verdad, hermanos, eso es algo tan visible, tan notorio, no sé cómo se dice notable, tan visible, que eso inspira a los demás. Como están compartiendo acá en las buenas noticias, cuando uno se compadece de verdad, la gente evangeliza a otras personas, eso brilla y nos inspira también. En Hong Kong hay un hermano llamado Dean, y máquina en inglés es machine. Entonces ahí Dean, nuestro hermano, que es chino, en Hong Kong, tiene un apodo, Dean the Machine, Dean la máquina. Acá tenemos otro hermano que es la máquina, que es nuestro querido hermano John. John recibió un apodo esta semana, John la máquina. Pero no rima eso, ¿no? Sería John el maquinón. No sé. Porque a todo tiempo John está compartiendo la fe. ¿Por qué? Porque comprendía que él era el que estaba casi muerto en sus pecados y que ayudaron a él. Y ahora está ayudando a otras personas a tener eso también. Eso no puede ser algo solo admirable, hermanos. Debemos saber y poner en práctica. Amén. Nuestro segundo punto, y segundo P también, priorice lo que tiene que ser prioridad. Amén. Priorice lo que tiene que ser prioridad. Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Estamos allá? Sí. Dice: mientras iba de camino con sus discípulos, gracias a Dios, no solamente Jesús estaba en el camino, sus discípulos también. Amén. Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Amén. Es chévere que aquí vemos que Jesús está haciendo muchas cosas, hablando con las personas, pero sigue resoluto en su camino. Amén. Y entra en una casa de alguien que le hospedó, él y sus discípulos. Versículo 39. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba que él decía. Hermanos, eso que Lucas está escribiendo acá para nosotros es algo muy especial. Para esta época, una mujer está sentada a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas, es algo increíble. Para los sacerdotes religiosos judíos de la época, eso era inaceptable. Una mujer está escuchando las enseñanzas ahí cerca del maestro que está enseñando. María estaba a los pies de Jesús, escuchando las palabras de él. Y vemos que esta relación que Jesús tenía con las hermanas es algo muy increíble, que vimos ya en Lucas capítulo 8. Y quiero recordar un tema específico en Lucas 8:1. Lucas capítulo 8, versículo 1. Dice: después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas, de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, bastante, ¿no? Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. A veces cuando imaginamos Jesús en su ministerio, imaginamos así como una pintura, Jesús y los 12 atrás de él, así. Eso no era el ministerio de Jesús. Jesús tenía claro
los 12 apóstoles, y dentro de ellos 3 en específico que siempre estaban con él: Pedro, Juan y Jacobo. Jesús particularmente discipulando con mucha cercanía a esos 3 hermanos, Pedro, Juan y Jacobo. Pero también, ¿quién estaba con él? 3 mujeres muy influyentes. Esa es la pintura. Si tú sacar una foto, es el ministerio de Jesús. Los apóstoles, muchas mujeres, y 3 mujeres muy importantes también, que caminaban con él y que incluso con sus propios recursos sustentaban el ministerio de Jesús. Jesús tenía muy claro el papel de las mujeres, igualmente de importancia que los hombres para Dios. Igualmente de importancia. Infelizmente, hoy día si cambia un total desorden y hablan que la Biblia es magista, no conocen nada de la palabra de Dios para afirmar algo así. Jesús tenía muy claro la igual de importancia entre hombres y mujeres en el reino de Dios. Hay papeles distintos, pero igual importancia para Dios. Amén. Vamos a regresar a Lucas 10. Bueno, entonces tenía la casa de la otra María ahí y su hermana Marta, que estaba a los pies de Jesús, y eran hermanas, ¿no? Versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada. Ok, vamos a leer de nuevo para comprender. Mientras iba del camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba el que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Es posible, eran hermanos, ¿no? Vemos una tensión entre hermanos ahí. Si tú tienes hermanos, sabes que estoy hablando, ¿no? Si tú tienes hermanos y hermanas, sabes mejor que estoy hablando. Hay un clima de tensión entre hermanos ahí. Hay un clima de amargura. Hay una situación de que una está amarga y otra está simplemente escuchando la palabra de Dios. Y Marta quería que Jesús compareciera de ella. Como es cierto, Marta, María va a ayudar a su hermana. Pero Jesús la contesta: Marta, Marta. Imagino si tú no estás comprendiendo lo que tú estás haciendo. María, tu hermana, eligió la mejor parte. Marta estaba cuidando de probablemente la cena que iban a comer, que iban a hacer después en su casa. Estaba en su casa, estaba preocupada, y amén. Tenía que ser hospitalaria y estar ahí ayudando a los demás. Pero Jesús estaba predicando en ese momento. ¿Comida, cuidar las cosas o la palabra de Dios? Ni solo de pan vive el hombre. Jesús ya había hablado muchas veces acerca de eso. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas de tu vida o escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es prioridad? Pero ¿y si Cristo viera tu vida ahorita? Quizás tú no estás cuidando y haciendo una cena, pero ¿qué es la prioridad de tu vida? ¿Será que Jesús hablaría: Vane, tú estás ansiosa y preocupada por muchas cosas? Tú tienes que enfocarte en una cosa sola: Aymar. Mami. ¿Qué son las cosas que te sacan tu prioridad? Esa cosa es tu Dios. ¿Qué? No tiene. Sí, si esas cosas vienen antes que Dios en tu vida, eso es tu Dios. Vivimos, y me incluyo en eso también, vivimos en un mundo, hermanos, en que plata, estudiar, trabajo, primer lugar. Eso debe ser. No te olvides, familia en primer lugar también. Jesús nunca enseñó Dios en primer lugar. Familia es muy importante, pero Dios en primer lugar. Y todas las demás cosas serán añadidas. Eso tiene que ser tu convicción. Y cuando uno pone a Dios como prioridad, eso es fantástico para otras personas.
Muchas personas, ya hablé eso muchas veces, toman un carro 2 horas para llegar a su trabajo. Pero, 40 minutos para llegar al servicio, esto es demasiado. ¿Dónde está tu prioridad? Si alguien te llama ahorita, te ofrece un trabajo que va a pagarte, no sé, 4,000 soles para vivir en Canadá. Chao, chicos. $4,000, no sé. Chao, ya estoy allá. Pero si alguien te llama para ir a otro país, para hacer cosas para Dios, no, eso. ¿Y mi familia? ¿Tú irías a hacer eso con tu familia si fuera a trabajar por plata? Estamos dispuestos a sacrificar por las cosas que son primer lugar en nuestra vida. Y tenemos que tener muy claro nuestras prioridades, hermanos. A mí me anima mucho ver los corazones de los misioneros que están acá, que han dejado cosas para poder servir a una nación que ni es de ellos. Y eso es increíble, pero no puede ser admirable. Eso es estándar para un discípulo de Jesús. A mí me anima mucho el corazón de Freddy. Y hablé con él, hermano, tú estás perdiendo los servicios intersemanales, es cierto, Danilo. Y dejó de su trabajo donde estaba antes para tener un trabajo en que puede estar con los hermanos. Pero eso no puede ser admirable, eso es, soy discípulo. Me recuerdo muy bien que John estaba preocupado. John, antes de ser bautizado, estaba, pero yo tengo que ayudar a mi familia. Yo trabajo los sábados y los domingos. No, hermano, John, casi hermano. Tú tienes que poner al reino de Dios en primer lugar. Y él comprendió, eso es cierto. Y habló con su jefa, y su jefa, sí, normal, trabaja hasta mediodía y viene después. Y va después. Y a veces nos preocupamos con tantas cosas que Jesús está hablando simplemente, Marta, Marta, tú estás muy ansioso y preocupado con muchas cosas, pero solo una es fundamental. Amén. Y tu hermana ha elegido la mejor. Yo no voy a sacar de eso de ella. Tengamos muy claro nuestras prioridades en el reino de Dios, hermanos. Muy claras nuestras prioridades en el reino de Dios. O tú te justificas o tú sigues la palabra de Dios. Yo quiero terminar con una última escritura en Lucas 14. Sí, spoiler, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí. Lucas capítulo 14, versículo 15. Dice, al oír eso, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Suena increíble eso, ¿no? Muy feliz, muy dichoso el que está en el reino de Dios y disfrutando. Jesús le contestó, cierto hombre, una parábola. Jesús quiere enseñar algo, ¿no? Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Y ni se disculpa esto, ¿no? 21. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas a los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por todos los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que llenen mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Es una escritura muy fuerte, hermanos. Jesús está en un banquete hablando con sus discípulos, con muchos fariseos, incluso sus discípulos que estaban ahí. Y da una parábola de que el Señor, representando a Dios, había preparado un banquete representando al reino de Dios. Y los invitados fueron invitados, pero empezaron a hacer ¿qué? A dar excusas, a dar disculpas. La primera fue ¿qué? Acabo de comprar un terreno, necesito verlo. Uno, ¿quién compra un terreno sin ver? Ya es raro eso, ¿no? ¿Sabe cuando tú invitas personas, no? Eso no tengo tiempo. Pero la persona está ahí parada, ¿no? Jugando, no sé, Pokémon.
¿Cómo? Ni tiene sentido eso que tú estás hablando. Acabo de comprar terreno, no tengo tiempo. El segundo contestó, ok, acabo de comprar llantas de bueyes, cosas para trabajar, y necesito ir verlas. Mi trabajo en primer lugar, ¿no? No, eso es inaceptable para Dios. En tercer lugar, acabo de casarme. Eso se explica, ¿no? Por favor. No, eso es inaceptable. Excusas, tras cualquier cosa que tú utilices para hablar, por eso no fui al servicio, es una excusa. Por eso no puso la palabra Dios en primer lugar, es una excusa. Y Dios no se entristece, Dios se enoja con eso. Eso es fuerte para mí, eso es impactante para mí. Pero yo vine acá al servicio para escuchar, no, que estoy bien con Dios, sobre alegría y amor. Eso es amor, que Dios te quiere tanto, murió en la cruz por ti y tú tienes que parar de vivir para ti mismo y poner a Él en primer lugar. Estamos en el camino, hermanos, en el camino de la vida. No estamos yendo a Jerusalén, creo que a nadie está yendo a Jerusalén acá. Estamos en este camino. Y el camino vamos a sufrir ataques de Satanás. Porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra Satanás. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios y poner con prioridad el reino de Dios. ¿Y qué más? Nada más. Espero que aprecies la persona que te invitó para estar acá, porque esa persona quiere que tú sigues la palabra de Dios también y puedas ser un discípulo de Jesucristo. Y como discípulos, ok, ya pasé. No, tenemos que poner en práctica y seguir poniendo en práctica la palabra de Dios con prioridad y ayudar a las personas que no están acá a comprender esa prioridad también. Hermanos, yo tengo planes y sueños increíbles para Dios, para Lima. Y yo quiero vivir esos planes. Pero eso no va a pasar si nosotros no seguimos el camino de Jesucristo. Y no damos los pasos que Él dio también. Eso involucra poner en práctica la palabra de Dios y no solo saber. Y eso involucra priorizar el reino de Dios. Que eso cause impacto en nuestras vidas durante toda la semana, en las personas que vamos a invitar, para que el reino de Dios pueda crecer y nosotros podemos acercarnos cada vez más de Dios. Y para Dios sea la gloria. Amén.